Desde que nacemos, crecemos con la idea de que el mundo es como lo vemos, real, libre y auténtico. Caminamos por las calles, hablamos con personas, tomamos decisiones y creemos que todo es nuestro. Pero, ¿y si te dijera que alguien más ha estado escribiendo tu historia desde el principio? Una historia donde cada paso que das ya fue planeado, donde cada persona a tu alrededor tal vez no es quien crees. Una historia donde la libertad es solo una ilusión y escapar un acto revolucionario. Hoy te voy a resumir y opinar sobre la película El Show de Truman, identificando su mensaje desde diferentes enfoques. Pero primero te invito a que vayas por tu botana y bebida favorita. Quédate y disfruta a gusto para que puedas decir que ya has visto. La película comienza con Truman Burbank, lo vemos frente al espejo preparándose para otro día. Se apresura, pues no quiere llegar tarde. Al salir, lo esperan sus vecinos de siempre, a quienes saluda con su línea característica. Por si no los veo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Truman camina hacia su auto, pero es interceptado por Pluto, el perro Spencer, su vecino. Parece tenerle miedo a los perros, no es un detalle menor, y más adelante lo entenderemos. Cuando está a punto de subir al auto, un foco cae del cielo, golpea el pavimento con un estruendo seco. Truman lo observa, confundido, mira el cielo, buscando sentido, pero no hay respuestas, solo silencio. Ya en la ciudad todo es perfectamente rutinario. Compra un periódico y una revista, pasa por los mismos lugares con las mismas personas, se cruza con los gemelos que siempre lo detienen y lo empujan sutil pero firme contra una valla publicitaria. En la oficina Truman hace una llamada a un servicio de información en Fiji, busca una mujer que según dice podría llamarse Lauren Garland o Sylvia Garland, pero nadie responde, nadie con ese nombre existe o al menos eso le dicen. En ese momento Lauren, su compañero, le menciona que hay un posible cliente en Wells Park. Truman intenta esquivar la propuesta diciendo que tiene una cita con el dentista, pero Lawrence lo presiona comentándole que hará un recorte de personal a fin de mes, por lo que sin opción Truman acepta. Toma rumbo hacia el muelle, pero algo lo detiene. Ve un pequeño bote, un bote como cualquier otro, pero para Truman no es solo eso. Es una memoria, es un trauma y es un límite. Sus pasos se detienen, la mirada se congela y el miedo lo envuelve por completo, decidiendo no subir. Esa noche Truman se reúne con su mejor amigo Marlon, comparten cervezas, lanzan pelotas, ríen como si nada en el mundo estuviera fuera de lugar. Pero en medio de la conversación, Truman suelta lo que lleva tiempo sintiendo. Está pensando en dejar su trabajo y viajar a Fiji. Truman lo dice con una sonrisa como si fuera un capricho, pero hay algo real detrás de sus palabras. Necesita un cambio, algo distinto, pero también sabe que no es tan fácil. Depende de su bonificación en el trabajo y de mucho más que eso. Más tarde lo vemos solo en la playa, observando el mar en silencio. El sonido de las olas golpea suave pero constante. Y en ese vaivén los recuerdos emergen. Era un niño, estaba en un bote junto a su padre. El cielo comenzaba a oscurecerse. Su padre, precavido, quiso regresar, pero Truman insistió en quedarse un poco más. Esa decisión lo cambió todo. La tormenta llegó, el viento rugía y en medio del caos, su padre cayó del bote y desapareció entre las olas. Nunca volvió, y desde entonces el mar dejó de ser libertad y se convirtió en miedo. Ahora, años después, Truman lo mira con ojos diferentes. Sus pensamientos son interrumpidos por algo extraño. Una lluvia repentina comienza a caer, pero solo sobre él. A los pocos segundos, la lluvia se ajusta, como si alguien hubiera corregido un error. Al llegar a casa, le dice a su esposa que si logran juntar $8,000, podrían viajar y conocer el mundo, pero rápidamente lo detiene y le dice que piensa como adolescente, pues tienen deudas que pagar. Truman le dice que quiere viajar y conocer el mundo, pero su esposa lo consuela y le dice que todos piensan de esa manera alguna vez en la vida, pero tarde que temprano pasará. Al día siguiente se dirige a comprar el periódico y una revista, todo normal y rutinario, pero entonces vería un hombre similar a su padre. Cuando cruzan miradas y se acercan, una mujer y un hombre se lo llevan. Truman corre tras ellos, pero todo su entorno lo obstaculiza. Logran meterle un camión y lo pierde. Esto le genera dudas y se lo consulta a su madre, quien le dice que ella también lo ve por todos lados, pero al final no es más que su imaginación, aunque Truman asegura que era él, pues nunca encontraron el cuerpo de su padre. Ya en su casa, Truman se encuentra en el sótano, revisando fotos de él y su padre. Cuando llega su esposa, Truman rápidamente finge reparar la podadora. Ella comenta que su madre le platicó el incidente esta mañana y para mejorar su ánimo cocinó macarrones, pero se limita a decir que no tiene hambre. Cuando su esposa se va, vuelve a abrir el baúl y ahora saca de él una bolsa que contiene una prenda de mujer, e inmediatamente vemos a dos mujeres observándolo por el televisor, sumergidas completamente en la vida de Truman. Para después mostrarnos el contexto de la prenda. En la universidad, Truman observaba a una mujer. No tardó mucho en que ambos conectaran miradas, pero el guión no les permitiría estar juntos. Una mujer que más tarde será su esposa tropieza y cae sobre Truman. Cuando alza la mirada, la chica ya no está. Más tarde en el baile vuelve a encontrarla, pero dos hombres la sacan del lugar y todos continúan como si nada hubiera sucedido. Pero ese no será el final. En la biblioteca, Truman estudiaba, pero su atención cambia al ver una pulsera familiar. Tomó valor y se acercó a ella, pero la chica se limita a decir que no puede hablarle y mucho menos salir con él. Truman insiste y le pide formalmente una cita. Ella responde escribiendo en su libreta ahora, pues sería la única oportunidad de ambos para salir. Ambos corren por la ciudad, llegando a la playa en donde sin mucho tiempo Lauren y Truman se besarían, pero en ese acto de amor no les duraría mucho, pues casi de inmediato llega el padre de Lauren y se la lleva dejando a Truman solo y confundido, pues Lauren, en realidad Sylvia, gritaba que todo a su alrededor es falso y cada una de las personas de su entorno saben qué pasará. En 1948 se estrenó Candid Camera, en donde se filmaban reacciones
reales de personas ante situaciones inusuales. Para 1973 se estrenó quien sería considerado el primer reality show, An American Family, documentando la vida diaria de una familia real. En los 90 se popularizó el término reality show con programas como Real World, Survivor o Big Brother. Pero, ¿por qué se popularizó este género? Los reality show destacan por su ritmo ágil y una sensación de realidad que atrapa al espectador. Satisfacen la curiosidad por la vida de otros, permiten identificarse con los participantes, provocan emociones intensas y reflejan aspectos de la sociedad actual. Además, son rentables para las cadenas y fomentan la socialización al generar conversación entre los espectadores. Pero como todo, existen críticas y controversias. La técnica conocida como Frankie Beating implica editar y combinar fragmentos de audio y video para crear narrativas falsas. Caroline Radziwill, exintegrante de Real Housewives of New York, denunció que los productores manipulaban su diálogo para construir conflictos inexistentes. Otro impacto y controversia es el del programa británico Love Island, que ha estado vinculado a varias tragedias, incluyendo los de los exconcursantes Sophie Grandon y Mike Talacitis, así como de su presentadora Caroline Flack. O la controversia de Reality Survivor. Sus productores admitieron que la edición puede alterar significativamente la percepción del público sobre los participantes, creando héroes o villanos. Esto lo podemos resumir con una pequeña frase. Como dijo alguna vez Federico Fellini, la televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Continuando con la trama, Truman se encuentra camino al trabajo cuando sorpresivamente la radio comienza a fallar. Menciona la calle exacta en la que Truman dio vuelta. Eso lo confunde y provoca que casi se lleve una señora. La calma llega cuando elevan la frecuencia y todos se paran durante unos segundos. Esto confunde demasiado a Truman, quien ahora se limita a merodear por la zona observando su entorno. Su curiosidad llega al límite y entra a un edificio en donde dos hombres se sorprenden de que esté ahí. Al intentar subir el elevador, se da cuenta que en el fondo hay un grupo de personas que al percatarse de su presencia inmediatamente cierran y los dos hombres lo sacan del edificio a la fuerza. Ante el suceso, Truman ve la tienda en la que trabaja Marlon y se dirige a ella. Al entrar le platica las cosas extrañas que le han sucedido, en la que incluye la idea de que su padre está vivo. Truman le pide que salga de la tienda ya que cree que lo siguen. Más tarde ambos se encuentran sentados en la playa observando el atardecer, en donde Truman expresa su idea de salir de la isla buscando un nuevo horizonte. Ya en casa, Truman, su esposa y su madre se encuentran mirando un álbum de fotos. Truman le dice a su madre que ya es hora de irse a casa, pero su esposa lo detiene y le dice que ella lo llevará. Truman se queda mirando la televisión y sigue viendo el álbum, cuando por casualidad en una foto descubre que el anillo de compromiso que lleva su esposa no es el mismo al que siempre ha traído. Por la mañana Truman le dice a su esposa que tiene algo que decirle, pero ella apresurada dice que tiene que estar en una cirugía, pues un elevador se desplomó en picada 10 pisos. Truman se limita a decir: cruzaré los dedos por ti. Acto siguiente, la persigue hasta el hospital, pero cuando llega una enfermera lo detiene y le comenta que su esposa se está preparando para operar. Truman le pide que le pase un mensaje, pues irá a Fiji y llamará cuando llegue. Sin embargo, se infiltra para llegar hasta el lugar de la cirugía. En su camino parecen todos los presentes obstaculizarlo para no hacerlo, pero aún así logra llegar. Observando se da cuenta que la paciente, aparentemente anestesiada, ante un ruido inesperado se levanta asustada. Esto evidentemente Truman lo nota para después ser sacado. Más tarde se encuentra en una agencia de viajes en donde cada póster parece gritar: viajar no es seguro, no lo hagas. Aún así Truman pide viajar a Fiji ese mismo día, pero se le informa que no hay vuelos hasta dentro de un mes, por lo que Truman pasa ahora al plan B, ir a Chicago en camión, pero cuando ya está listo y eufórico de salir de la isla, el chofer parece forzar las marchas de velocidad, provocando que el autobús se descomponga. Truman parece molesto y decepcionado, y ahora una vez más un grupo de personas platican la razón del viaje a Chicago y una trabajadora comenta que Truman tiene que hablarlo con su esposa, todos espectadores de su vida. Mary llega a casa y nota que Truman está en el auto. Ella sube y le pregunta si está bien, pero él le dice que observa el retrovisor, pues pasó una chica con una bicicleta roja, un hombre con unas flores y un auto Volkswagen. Dicho y hecho, suceden las tres cosas. Truman le dice que lo sabe porque lo hacen de manera repetida todas las veces. Mary intenta cambiar el tema mencionándole que invita a Rita de Marlon el domingo a una carne asada, pero Truman le dice que lo escuche. Es así que Mary le dice que sabe que está molesto porque no puede ir a Fiji, así que le recomienda que ahorre unos meses y después podrá ir. Cuando está a punto de bajarse, Truman pone los seguros y le dice que mejor vayan ahora. Manejando como un loco, da vueltas alrededor de una glorieta, mencionando que mejor no ir a Fiji, en su lugar sería Atlantic City. Cuando por fin sale de la glorieta, 4 autos de manera sincronizada salen para hacer tráfico. Mary le pide que vayan a casa y Truman por un momento parece hacerle caso, pero vuelve a dar vueltas a la glorieta gritando y sacudiendo la cabeza como si hubiera perdido la cordura, para después girar en la misma calle y notar que ya no hay tráfico. Conduce hasta llegar a un puente en donde se detiene, pues recordemos que tiene una fobia al agua. Es así que le pide a Mary la mano y la coloca sobre el volante para cerrar los ojos y pisar el acelerador. De manera sorprendente y sin volcarse, logran cruzar el puente. Cruzan el fuego repentino en la carretera para después ser detenidos, pues hay una fuga en la planta nuclear. Un oficial se acerca y les dice esto mismo, pero lo que confunde a Truman es que el oficial, a quien nunca había visto, menciona su nombre. Truman sale del auto y corre, intentando escapar de la gente, pero es detenido en el bosque. Más tarde es llevado a casa por unos oficiales y Mary le pide que la deje ayudarlo, para después hacer alta promo a una marca de cacao en medio de la conversación. Truman, desesperado, comienza a acercarse a Mary pidiendo respuestas acerca de lo que está pasando. Mary entra en pánico y agarra un utensilio de cocina, pero Truman la detiene. Ella grita y exige que hagan algo, y de manera casual aparece Marlon para tranquilizar la situación. Truman y Marlon se encuentran sentados en un puente de construcción. Truman admite que cree que el mundo parece girar en torno a él, pero Marlon comienza a recordar los momentos que pasaron juntos y que lo considera como un hermano, pero de pronto vemos a la mente maestra de todo el show. Vemos a Christoph diciendo exactamente lo que debe decirle Marlon a Truman, y con hipocresía le dice que lo último que haría sería mentirle, para después decirle que todo
todo lo que cree que sucede no existe, excepto por una cosa. En realidad su padre no murió y ahora Truman lo tiene de frente y ambos se abrazan. Pero un momento tan íntimo es compartido a nivel mundial, y no solo eso, sino que todo está perfectamente planificado para causar emociones en los televidentes. Bueno, a excepción de Sylvia, quien se encuentra observando el programa con una mirada de decepción. En este mismo momento, por televisión nos dan más contexto acerca de Truman. Su nacimiento fue visto por 1.700 millones de personas, emitido en 220 países. La vida completa de un ser humano transmitido en vivo las 24 horas del día sin editar. Después aparece Mike Michelson, un conductor de un programa televisivo, quien entrevistará a Christoph, el creador del show de Truman. En dicha entrevista se habló de cómo el padre de Truman se infiltró en el foro. Sin embargo, no había sido la primera persona a hacerlo. En primera instancia quitaron al padre de Truman, ya que evidentemente iba a crecer y por ende cuestionar qué hay más allá de la isla, por lo que Christoph, en su mente retorcida, generó en Truman traumas para evitar que saliera. Después permitieron llamadas para hablar con Christoph, en donde se nos revela que Truman es el primer niño en ser adoptado por una empresa legalmente. Además, al ser 24 horas sin cortes comerciales, las promociones de marcas son la propia ropa que portan, alimentos, entre otras cosas. Antes de finalizar la entrevista, Sylvia llama al programa para decirle a Christoph que no es más que un manipulador y mentiroso, a lo que le contesta que le dio la oportunidad a Truman de vivir con una vida normal, ya que en el exterior no es mejor que allá adentro. Al día siguiente, Truman se encuentra preparándose para afrontar el día a su manera tan peculiar. Sin embargo, detrás de esa elocuencia se escondió un plan que estaría a punto de cambiar el rumbo de la historia. Aparentemente rutinario, Truman repite las mismas ubicaciones y personas de siempre, hasta que en un descuido del equipo de producción, Truman desaparece. Christoph y su equipo revisan la transmisión para encontrarlo, además de llamar a Marlon para que vaya a ver en dónde está exactamente. Sin embargo, se encuentra con un hoyo detrás de un armario preparado para escapar. Sin saber qué hacer, Christoph por primera vez corta la transmisión, dejando a los televidentes con dudas. Sin más remedios, todo el elenco principal, los extras e incluso el equipo técnico se encuentran buscando a Truman. Christoph, a pesar de ser aún temprano para que amanezca, decide sacar el sol para que encontrarlo sea más fácil. Es así que todos vuelven a sus posiciones iniciales y a Christoph se le ocurre revisar las cámaras del puerto y por fin lo encuentran. Hasta este punto, la película refleja la lucha de Truman por descubrir la verdad sobre su existencia, cuestionando la realidad impuesta y buscando autenticidad en un mundo fabricado. Es la historia de alguien que empieza a sospechar que la vida perfecta que lo rodea huele a decorado barato. Truman comienza a notar incongruencias, una transmisión de radio que narra exactamente sus movimientos, extras que repiten trayectorias como si fueran NPCs y la joya de la paranoia, un elevador que en el fondo se encuentran técnicos de producción desayunando un sándwich. Si lo pensamos bien, esto nos lleva directo a la alegoría de la caverna de Platón. En la República, Platón nos habla de unos prisioneros encadenados que solo pueden ver sombras proyectadas en la pared de una cueva. Para ellos, esas sombras son la realidad, hasta que uno escapa y descubre el mundo real. Cuando regresa a contarlo, nadie le cree. En este contexto, Truman es ese prisionero liberado. El show es la caverna, los actores son las sombras y el mundo exterior al que Truman aún no ha llegado representa el conocimiento auténtico, inconveniente y doloroso, pero real. Lo que hace que esta comparación funcione tan bien es que mientras Platón usaba metáforas, Christoph construyó la caverna con un presupuesto de televisión. Además, podemos incluir a Sócrates, el maestro del pensamiento crítico. Creía que el conocimiento comienza cuando uno reconoce su propia ignorancia. Ya saben, el famoso solo sé que no sé nada. Truman comienza a su despertar justo ahí, cuando se pregunta por qué todos actúan como si me observaran, por qué no puedo salir de esta isla, por qué incluso el clima parece estar programado. Cada duda lo acerca más a una verdad que nadie quiere que descubra. Y por último, podemos referirnos a Friedrich Nietzsche. Por su parte, nos habla del hombre que vive bajo valores impuestos, el que se conforma, el que repite, el que no cuestiona. En Así habló Zaratustra propone la figura del Übermensch, el superhombre que rompe con la moral prefabricada y construye la suya. Truman vive rodeado de una moral lista para usarse, una esposa sonriente que le vende productos entre conversaciones, un mejor amigo programado para calmar cualquier duda con una cerveza y un discurso, una ciudad entera que gira en torno a mantenerlo tranquilo, pero cuando decide escapar, Truman rompe el guión y en ese acto de desobediencia se convierte en algo más que un personaje, se convierte en alguien libre. Tras encontrar a Truman, reanuda la transmisión, con todos los televidentes observándolo, navegando por un miedo que lo ha perseguido por años. Sin embargo, ahora parece disfrutar nuevamente navegar, como lo hacía de niño, pero Christoph no dejaría que escapar. Tras ver que los actores eran eso mismo y no sabían manejar un barco, no le quedó otra opción que hacer que el clima le juegue en contra a Truman, creando una tormenta fuerte con el fin de hacer que regrese ese miedo que lo ha mantenido prisionero por muchos años. Pero esto causa que Truman caiga del bote, luchando contra las grandes olas, logra subir de vuelta, pero en el intento queda enredado con una cuerda, y Christoph, sin parecerle importar la vida del niño que vio nacer y crecer, pide aumentar el viento y provocar que se volque el bote, quedando bajo el mar sin opciones de sobrevivir, pero finalmente Christoph recapacita y detiene la tormenta. Afortunadamente, Truman sobrevive y navega hasta chocar con una pared del cielo falso. The Truman Show no es solo una crítica al espectáculo mediático, es un estudio sobre el poder. En el clímax de la película, Truman intenta escapar del set. Para detenerlo, Christoph provoca una tormenta artificial. Las olas lo azotan, la embarcación casi se parte, Truman está a segundos de pelar ahogado y sin embargo, Christoph no detiene la tormenta. Solo cuando Truman queda aparentemente inerte, el castigo climático se detiene. En Vamos a hacer, Agamben analiza cómo el poder moderno suspende los derechos del ciudadano en nombre de la seguridad. Lo llama estado de excepción, una zona gris donde la ley se suspende para protegerte. Christoph encarna ese poder. Cuando Truman desafía su rol dentro del show, la tormenta se convierte en un castigo escénico, un estado de excepción dentro del espectáculo. Truman ya no es ese sujeto de derechos, es lo que Agamben llama vida desnuda, un cuerpo sin valor más allá de su utilidad para el sistema. Si muere, será una muerte funcional
emocional al guión, y eso no lo convierte en una víctima, lo convierte en parte del show. Hannah Arendt, en Eichmann en Jerusalén, analizó cómo los crímenes más atroces no son cometidos por monstruos, sino por gente común que obedece sin pensar. Christoph no se ve a sí mismo como el villano, dice cosas como lo hago por su bien, yo lo conozco mejor que él mismo, está convencido de que todo es amor, protección y estabilidad, pero eso es justamente la banalidad del mal. Sistemas que dañan profundamente sin que nadie se responsabilice emocionalmente por el daño. El problema con Eichmann es que muchos eran como él y no eran sádicos, sino terroríficamente normales. Noam Chomsky, en Manufacturing Consent, sostiene que los medios no informan, sino que moldean el pensamiento para sostener el orden, fabrican una realidad aceptable. Truman vive en una simulación diseñada para mantener el orden emocional del espectador. Todo está guionado, controlado y comercializado. Incluso cuando Truman sufre, el público llora, pero no interviene. Consume su dolor como entretenimiento. Eso es consentimiento fabricado. Y algunos ejemplos reales serían el experimento de la cárcel de Stanford, dirigido por Philip Zimbardo en 1971, mostró cómo personas comunes asumen roles autoritarios y abusan si el sistema lo permite. Otro ejemplo sería el control totalitario de los medios. En regímenes como Corea del Norte, la realidad oficial es una ficción impuesta. Las emociones, las noticias, la historia misma son construcciones. O como el caso reciente en México, con la controversia de Televisa Leaks, un equipo llamado Palomar, dirigido por Javier Tejado, cuyo trabajo era crear y difundir noticias falsas, videos manipulados y contenido viral con ayuda de bots, todo para proteger intereses propios. Estos casos nos revelan la fragilidad de la verdad en manos del poder mediático. También plantea una pregunta profunda: ¿hasta qué punto nuestra realidad está construida? ¿Y quién decide lo que creemos? Truman, confundido, se acerca a la pared y tras bajar del bote y caminar por la orilla, llega a una escalera donde encuentra la puerta de salida. Pero antes de irse, Christoph por primera vez habla con él, mencionando que él es el creador del programa que da esperanza y alegría a millones de personas. Truman pregunta: ¿quién soy yo? ¿Todo esto fue real? Christoph contesta que es la estrella y que sí, él era real y por eso era interesante mirarlo. Además le advierte que allá afuera no hay más verdad que en el mundo que creó. Hay mentiras y engaños, pero en su mundo no hay nada que temer. Intenta convencerlo de que se quede, mencionando que lo ha observado todo este tiempo, desde el día en que nació hasta la actualidad, y que pertenece a ese mundo junto con él. Truman deja un silencio que deja a todos en suspenso para después decir su icónica frase: en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches, para así por fin ser libre. El público festeja este acto de valentía y la transmisión es finalmente cortada. Finalmente Truman es libre, y en base a este final podemos terminar de ver la película en dos enfoques más, que en lo personal me resultan demasiado interesantes. Christoph es un juego de palabras, Christ-off, un juego que significa Cristo apagado o falso Cristo. En la tradición jonística, el demiurgo crea el mundo material como una prisión, haciéndose pasar por el verdadero Dios. Solo mediante el conocimiento Jorisis, el alma puede liberarse. Truman hace exactamente eso: conquista el conocimiento, supera el miedo y alcanza la puerta de la liberación. Otra idea es la pregunta existencial. Truman le pregunta a Christoph: ¿quién soy yo? Este eco recuerda la pregunta de Moisés ante Dios en el Éxodo 3:13: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? También refleja la búsqueda de identidad espiritual en San Agustín: nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Pero aquí la respuesta no viene de un Dios amoroso, sino de un creador que ha manipulado su vida. Truman debe encontrar su propia salvación. Por su parte, si lo vemos desde el libre albedrío versus providencia, Christoph le dice: no hay más verdad allá afuera que en el mundo que he creado para ti. Un eco moderno del discurso de Satanás en El paraíso perdido de John Milton, quien ofrece un mundo controlado a cambio de obediencia. Truman, como Adán en el Edén, elige el exilio y el sufrimiento antes que vivir bajo control. Es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Y por último, la puerta, un símbolo de paso hacia la libertad, la fe auténtica y lo desconocido, como en Juan 10:9: yo soy la puerta, el que entre por mí se salvará. Siguiendo con un enfoque más filosófico, Descartes dudó de todo hasta llegar a una certeza: cogito ergo sum. Y sí, probablemente te habrá dado risa, pero significa pienso, luego existo. Solo podía estar seguro de su existencia porque pensaba. Truman es un proceso similar: duda, observa, razona y concluye que su realidad no es suya. Por parte de Jean-Paul Sartre, el hombre está condenado a ser libre. Sartre creía que no existe una esencia predeterminada, ni un Dios que nos dé propósito. Somos libres, pero con esa libertad tiene una carga tremenda: la responsabilidad de elegir. Truman, al tomar la decisión de irse, elige enfrentar el dolor, el error, lo incierto, en lugar de seguir cómodo en una mentira. Su libertad no es alegre ni fácil, es angustiante, absurda y solitaria, pero es auténtica. Simeón de Beauvoir, compañera de Sartre, decía: ser libre es creer que los demás también lo sean. Christoph no quiere eso, Truman sí. Su libertad es también un acto ético. Finalmente podemos adjuntar a esta lista a Kierkegaard y el salto de fe. Truman no tiene garantías al salir, solo tiene su voluntad y la creencia de que algo más verdadero existe allá afuera. Kierkegaard diría que Truman se lanza hacia la fe en su propia libertad, aunque eso implique dejar a Christoph. La angustia es el vértigo de la libertad. Ese momento de duda, justo antes de cruzar la puerta, es angustia pura. Sabe que después de eso no hay vuelta atrás.